Buenas, buenas. Vamos a empezar. Hola Gabriel. Hola, hola. Alba, mandame un mensajito y te invito. Eh, a ver, ahí va. Buenas, bueno, vamos a empezar con la primera actividad de esta jornada ESI, que tiene esta particularidad de ser virtual y tener en este momento, con toda la alegría que tengo, a Alba. Albita, ¿te puedo seguir diciendo Albita o señora subsecretaria? Ay, por favor. Juli, amigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Por favor. Buenas Me tardes. ofende, me ofende. Sí, sí, sí. Bueno, Albita Rueda es militante ante todo, activista por los derechos de las personas travestis, trans, es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad de la Nación, dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Esto que nos generó esta nueva modalidad política que estamos teniendo por suerte, que en agenda tengamos este espacio. Mm. Albita, ¿qué es para vos estar en este cargo, en este lugar? ¿Qué Bueno, desafíos? sí, bueno, primero, muchísimas gracias. Realmente estoy súper feliz de estar participando aquí, contigo en esta entrevista y además sé que va a tener como un impacto particular en nuestra escuela querida, en nuestros espacios de militancia también. Así que te agradezco también la referencia de que de pensarme también como una activista dentro de un trabajo que es el de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Y quizás el desafío más grande en este momento es hacer ese cruce entre militancias y un trabajo muy complejo, muy difícil y de enorme responsabilidad, que es el tema de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Es un trabajo complejo y difícil porque tiene que ver con una alta jerarquía dentro del Estado Nacional, con espacios que se van abriendo. Esto coincide específicamente con un momento donde el ministerio también se está constituyendo, digamos, en toda la fuerza que está pasando. Lo que te quiero decir es que el ministerio tiene 6 meses de creado desde diciembre, desde el 10 de diciembre del 2019, y en estos meses recorridos, un poco más de 6 meses, lo que fue para nosotras la experiencia de la subsecretaría fue una experiencia vinculada a constituirnos como dentro del espacio, digamos, de un ministerio nuevo, ¿no? Con enormes desafíos sociales, culturales y principalmente políticos, ¿no? De política pública. Entonces, Claro, ese te, es te- un te poco el interrumpo, escenario. te interrumpo con algo. No, En no me realidad, interrumpís, no, 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 estamos llegada, charlando. no, tu llegada a la subsecretaría, tu llegada al ministerio, también es el producto y la resultante, esto que yo te planteaba, de toda una serie de activismos y de ocupar la calle en los peores momentos que hemos pasado. Eh, Digo, podemos pensar desde la generación del 80, de los 90, del siglo XX, pero especialmente en la última gestión, donde nuevamente el colectivo trans, el colectivo travesti, ha sido altamente quitado de derecho, ¿no? Como quitado de la categoría de ciudadanía. Y me parece que esto también es importante tener en cuenta tu lugar ahí. Sí, porque tiene que ver con, primero con luchas históricas, digamos, podemos verlo, por supuesto, como, como aspectos de una misma realidad, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, la discriminación y la exclusión, y así también con la resistencia, la fuerza y las luchas sociales. O sea, digamos, leer nuestro pasado reciente tiene que ver con las dos cuestiones, con, por un lado, cómo la participación del Estado, digamos, históricamente para las personas LGBT y puntualmente creo que con la emergencia del sujeto político trans, digamos, el grupo de travestis y trans, la población travesti trans en Argentina, se ha evidenciado esas modalidades de violencia y exclusión. Se evidencia y se evidencia que tiene que ver con un concepto también que hace, digamos, a la identidad de cada persona. O sea, lo que te quiero decir es,
depende también de los modos en los que nos identifiquemos, de los modos en los que asumamos nuestra, nuestra vida, los modos en los que vivimos, que vamos a tener valores diferenciales dentro de las instituciones del Estado y dentro de nuestra sociedad. Creo que por eso la lucha de la diversidad sexual está tan vinculada a, digamos, a la lucha feminista también. Por eso se habla tanto de transfeminismo, ¿no? Porque justamente Claro, tiene que ver con poder darle quizás esa lectura, esa sutileza de decir, mira, esas relaciones de desigualdad no son productos de, digamos, de una incompetencia. Así, ese es un argumento que se utiliza para pensar que nosotras somos, digamos, o sea, para poder plantearnos que nosotras, las personas LGBT, que las personas, que las mujeres, tenemos condiciones, digamos, para estar excluidas dentro de la vida social. Y la claro, y permitime solamente decir esto porque me parece como muy importante, que sí, es sí. justamente toda la militancia feminista y transfeminista tuvo que ver con poder correr esos criterios y poder pensar también en la clave de los derechos, de las luchas sociales. Por eso, tanto opresión, pero también lucha, resistencia, y ahora que se acerca tanto el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, tiene tanto que ver con la visibilidad, con el ejercicio de derechos, con seguir avanzando en la calle y hoy con el ministerio, con este salto enorme que eso era, me parece, Enorme. como algo que es importante. Sí, Y sí, hubo sí. muchos vaivenes. Claramente, en los últimos 4 años hubo un protocolo de detenciones para personas LGBT sin respetar muchos de los derechos de las personas trans. Hubo también la creación de códigos contravencionales, artículos de los códigos contravencionales que seguían criminalizando la prostitución, al travestismo, a la calle, el uso del espacio público. O sea, realmente hay un escenario de una historia reciente que vos planteabas que es muy compleja, ¿no? Esos Muy son dos complejo. puntos importantes y por eso el desafío del ministerio es como abrir un montón todos estos espacios, sí. El desafío es muy importante y también, digamos, vos pensás que con la ley de identidad de género se abre, ¿no? Un campo muy interesante, pero si más allá de las leyes, si no hay políticas públicas que lleven a que esas leyes se puedan seguir desarrollando y plasmando en la práctica de lo cotidiano, la ley puede quedar en letra muerta, ¿no? Más Sí, allá de que es una porque, ley de avanzada y maravillosa, pero digo, las claro, políticas públicas también deben acompañar, ¿no? es que es necesario, porque vos, de hecho, digamos, un escenario de lucha como el de la ley de identidad de género, que realmente fue muy importante en toda Latinoamérica, permitió hablar de identidad en varios países, digamos, se pensó, mira, yo tengo como el recuerdo más inmediato es cómo impactó en Uruguay la ley de identidad de géneros. Ellos ya tenían todo un circuito de reconocimiento de la identidad que tenía que ver con, por ejemplo, ir a un juez, digamos, llevar testigos, llevar digo, una ley que ya estaba aprobada en el 2009, que tenía que ver con el reconocimiento de la identidad, pero a través de un sistema de justicia que es el Estado el que te dice, vos sos trans, vos no sos trans, vos acreditaste ser trans, vos no. Ese escenario creo que se cambió, se subió los indicadores de derechos humanos a partir de la ley de identidad de género en Argentina con el 2012, en el sentido de que permitió también pensar la función del Estado como de manera administrativa. Y ahí, digamos, y pensar además algo que para nosotros es tan importante, que es la integralidad de los derechos, el acceso a la salud, que se hable de trato digno dentro de los ámbitos públicos y privados, es decir, y aparte dice una cosa bien importante para nuestra charla, especialmente para las personas menores de 18 años, se les va a respetar la ley de identidad de género, hayan cambiado Exacto. o no el documento. Es decir, todas Ujú. las escuelas, todas las instituciones deberían acomodarse y ajustarse al trayecto y al desarrollo personal de cada persona. Entonces, vos decías letra muerta y el ejercicio de los derechos. Tiene mucho que ver con eso, con justamente traducir esa demanda en cómo habitamos las instituciones. Y es fundamental poder presentar digamos, esta ley como un ejercicio vivo también de nuestras identidades
y me parece importante que justamente, digamos, el Estado tenga políticas públicas que resguarden esos derechos, pero que también que haya una sociedad que resista, que señale, que critique, que observe la realidad que está ocurriendo. Por ejemplo, el tema del... En los, sí, Decime, sí, 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 en los microespacios, ¿no? Digo, estas total. cuestiones del tejido social, en las pequeñas cosas a veces hay que prestar mucha atención, ¿no? No, no solamente, digo, porque las pequeñas cosas van armando cadenas, son eslabones de una cadena que después termina quizás en lo más visibilizado, pero Ujú. en esas pequeñas actitudes, en esas pequeñas conductas. Te quería preguntar si hay alguna posibilidad, o si se está barajando desde la agenda política la posibilidad de continuar reformando la ley de identidad de género. Hay muchos fallos en este caso para el reconocimiento de identidades no binarias, por ejemplo, o a géneros. No sé si eso lo estuvieron pensando o si lo están pensando. Bueno, en el tema de les no binarias, nosotras fuimos muy, muy claras sobre los aspectos que habla eh, y demandan les compañeros. Para nosotros es muy importante que se reconozca el derecho a la identidad. Eso está puesto en la Ley de Identidad de Género. El artículo 1 de la Ley de Identidad de Género dice que el Estado argentino reconoce la identidad de género como un derecho básico de las personas y esto implica entre otras cuestiones, que no es solamente el derecho, digamos, binario, es el derecho a la identidad de todas las personas. Entonces, las identidades no binarias, yo creo que lo primero, a mí lo que me gusta muchísimo es que hacen pedagogía social todo el tiempo con la militancia. La verdad es que vienen a resituarnos un montón dentro de las estructuras binarias, vuelven a incomodar, vuelven a generar preguntas abiertas sobre justamente lo que se viene diciendo hace mucho tiempo, pero desde otros lugares, ¿no? Que es digamos, no se nace mujer, digamos, muchas de las máximas que el feminismo supo llevar adelante, que las luchas trans también, que pensar que justamente la sexualidad es un derecho humano. Bueno, nada, toda una serie, son, digamos, síntesis, eslogan de una historia política que justamente tenía que ver con el respeto hacia todos. Y cuando pensábamos que con la ley de identidad de género habíamos logrado algo, por suerte y afortunadamente, viene todavía digamos, un grupo político de compañeros a señalar, mira, acá faltan justamente políticas públicas, acá falta el reconocimiento de nuestras identidades. Y para mí, por supuesto, todas las leyes pueden, digamos, revisarse, modificarse, pero lo cierto es que me parece que ahí el desafío es más en la clave administrativa, porque el reconocimiento de la identidad de género de las personas ya está puesto dentro de la ley de identidad de género en el artículo 1. Entonces, Vos falta sabés, eso otro, ¿no? Que es como, sí, no, vos sabés, Alba, sí, perdón que te interrumpa, no, pero no, sabés que te quería comentar, bueno, en la escuela en la cual estamos organizando estas jornadas, en Mariano Acosta, que vos lo has pisado y has estado infinidad de veces, y te hemos acompañado además en actividades súper interesantes fuera de la ah, escuela, ¿no? Me acuerdo de esas actividades en el Alordo Conti, muy fuertes, con chiques de primaria. Vos sabés que en nuestra escuela, bueno, gracias a los consejeros del centro, por ejemplo, tenemos un baño no binario, eh, ¿no? Y fue muy interesante, pero fue muy interesante porque esto que vos decís es pedagógico, porque hubo que explicar que no es un baño unisex o que no es un baño, ¿sí? Y esto es algo que les pibis en general nos están enseñando a nosotros en muchos casos. Con el tema de la identidad de género también pasa que nuestra escuela, bueno, no tenemos esa dificultad, pero sabemos que, y acá lo están escribiendo, que hay todavía instituciones que no respetan la ley y que mm, esperan que haya un cambio en el DNI para poder nombrar de ese modo a ese ser. Y mm. esto es un error y es un error conceptual y además humano, grave. No respetar la identidad de género. Claro. Sí, claro, sí, es un enorme, digamos, error no respetar la identidad, la expresión del recorrido de vida. A mí me parece igual algo que ahí sí creo que hace falta mucha política pública también para poder pensar y considerar
que estos planteos son perfectamente legítimos en las escuelas, que está muy bien que existan baños no binarios y que está muy bien que efectivamente los proyectos educativos tengan que ver con los derechos de todos. A mí me sorprende mucho esta contraposición de derechos que a veces se hace. Viste que hay como todo un sector muy conservador que habla sobre, digamos, de con mis hijos no te metas, ¿no? Esta cuestión de que no hablen de ideología de género dentro de las escuelas. Primero, las escuelas están, digamos, cristalizadas de esas ideologías. De hecho, cuando empezamos a ir a las escuelas, a todas en general, existe justamente este paradigma de baño de nena, baño de nenes, digamos, ¿dónde vas vos? O sea, ya ese es el principio de la realidad. Es decir, ya la escuela habla de géneros. Y sobre eso, que me parece que es bien importante lo que vos señalás, es justamente cuál es el enorme desafío que tenemos y es que realmente respetar también los derechos de todas las niñas, el derecho a la diversidad, el derecho al desarrollo personal, el derecho digamos, los derechos humanos al desarrollo, esos son fundamentales. Digamos, con mis hijos no te metas, no son propiedades, no son extensión de la propiedad, son niñas que tienen derecho también a recibir la educación sexual integral, porque estamos en un país donde efectivamente esto es un marco normativo. Entonces, eso me parece a mí que tiene una fuerza muy importante como desafío también de los compañeros que están, digamos, en las escuelas, de quienes están en los centros de estudiantes, pero también de la política pública en eso. Hace falta hablar de diversidad, hace falta hablar que la ESI tome una perspectiva no binaria, es muy importante para nosotros porque justamente tiene que ver con poder romper un eje que naturaliza y desiguala, porque realmente acá de lo que estamos hablando es que de ese marco de desigualdad que se genera a partir de esas lecturas. No tiene que ver solo con la diferencia sexual, tiene que ver con la diferencia, perdón, con los atributos que se agregan a partir de esto. Entonces, Y además con un ejercicio del poder, ¿no? Con un ejercicio del poder desigual, y me parece que ahí es donde, a ver, en esta charla que estamos teniendo ahora en vivo, que luego quedará subida en alguna plataforma, y que la escucharán les profes también, y la importancia de recuperar esa ley de hace 14 años, donde la transversalidad es lo más importante, ya no es el tema del profe de biología, el profe no, o el que tiene buena onda, es empezar a buscar bibliografía, empezar a buscar otros autores, ¿no? Eso es muy importante. Mira, nosotras tenemos, digamos, como dentro de nuestras propuestas de trabajo es justamente poder generar ese material, poder pensarlo de manera transversal. Ahí la clave de la transversalidad tiene que ver con no solamente lo que la ley de educación sexual integral puede aportar, sino también de cómo preparamos determinados escenarios para que justamente se pueda fortalecer, digamos, las perspectivas de los derechos de las personas. A mí me parece que es muy importante que además de tener contenidos sobre la ley de educación sexual, también se puedan hacer un marco de derecho de reconocimiento. Para mí, por ejemplo, esto que vos planteabas antes sobre las niñas, las personas no binarias, sobre personas no binarias o a géneros, o personas que no quieren ser nombradas con un género, que no quieren ser Ujú. reflejadas en un género, porque efectivamente así piensan, así resisten, así luchan, así se expresan, digamos, y ese eje es muy importante para nuestros escenarios sociales y políticos que se abran no en la escuela, no digamos, sino en toda nuestra sociedad. A mí me parece que esto que vos planteabas, el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias, tiene que transversalizar en toda nuestra sociedad, no solamente en el documento, sino también en el ejercicio real de los derechos. Y esto tiene mucho que ver Absolutamente. con cómo se entiende el Estado y las instituciones. Así que tenemos un enorme desafío. Yo creo que no empieza acá, o sea, empezó acá, empezaron con las luchas sociales. El ministerio es un paso importante dentro de ese escenario, pero no se agota dentro de la acción del ministerio. Tiene que ver con todo una sociedad que también pueda, digamos, estar comprometida en estos horizontes de justicia, estos horizontes de distribución económica, estos horizontes de reconocimiento de las identidades y también, digamos, de una sociedad diversa, que es lo que somos en definitiva.
están enviando mensajes por acá y por el WhatsApp también. Y hay alguien que pregunta, que comenta que tiene 16 años, que intentó hacer su cambio de identidad de género, que lo acompañó su familia, pero que lo que le planteaban era que solamente podía ingresar en la categoría masculino-femenino. Y ella no quería quedar entrampada en esa categoría. ¿Esto es un error de cómo se está implementando la ley? ¿Es un Son problema administrativo, Son informativo? son interpretaciones que están existiendo y hay todo un contexto muy complejo respecto a esto. O sea, realmente este es un escenario donde el reconocimiento de las identidades no binarias o a género es, digamos, todavía un tema que se está, digamos, llevando adelante en este momento. O sea, esa es la discusión hoy para mí. Una de las grandes pero sin duda, digamos, es muy importante. Y actualmente lo que está pasando es que para muchos administradores de justicia también, porque vos fíjate que ahí el registro civil termina funcionando como un administrador de justicia, te reconozco o no te reconozco la identidad de género. Entonces, es Claro. un escenario Ujú. muy, digamos, muy en disputa. Así que hay quienes no reconocen, hay quienes sí reconocieron en Argentina, hay personas que judicializaron y tuvieron un fallo, y hubo sentencias que dijeron que no, que la interpretación de la ley es binaria. Y hay otra línea de trabajo muy grande que es para nosotros, en donde nos incluimos, para nosotros sí la interpretación de la ley es amplia, porque justamente ese artículo primero de la ley de identidad de género reconoce el derecho de la identidad de todas las personas. Y eso es Bien. clarísimo. Después Sí, la puede autodeterminación, ¿no? estar, Digo, y pensando incluso también en la intersexualidad, también como evidencia un problema administrativo y no médico, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre es importante hablar del trabajo que hacen compañeros en el Hospital Durán cuando asesoran en caso de intersexualidad, evitar las intervenciones quirúrgicas, más allá de que hay una ley que plantea esto, digo, todavía hay que militar y, como vos decías, ocupar las calles con estas consignas, ¿no? sí, y puntualmente me parece que hace falta quizás un marco normativo más explícito sobre las características sexuales diversas. Y ese es un punto que es muy, muy importante también tener en cuenta. Estaría buenísimo que se pueda como problematizar, llevar adelante dentro de los espacios de diálogo con los compañeros, justamente cómo opera, cómo funciona actualmente nuestras instituciones respecto a la discriminación para no binarias, para intersexuales, para las personas trans, para personas LGBT, porque también es esto que planteamos. Una parte que planteamos al comienzo, una parte del debate es las políticas de reconocimiento a la identidad de género. Pero otra parte muy importante, y creo que tiene que ver mucho con las condiciones de vida, es la distribución, las políticas de distribución. No somos sujetes, digamos, abstractos, somos cuerpos incluidos en relaciones sociales muy desiguales. Y eso se ve a lo largo de los años de la vida, con las posibilidades de acceso al empleo, a la salud, a la educación. No es casual que justamente exista toda una pirámide muy vertical sobre, digamos, quienes tienen el mayor eje de poder sean los varones. Eso no es casual. Esto tiene que ver y con un modelo de masculinidad. Entonces, Claro, claro, claro. tiene Alba, mucha parte. mientras hablas de esto, inmediatamente aparecen imágenes de personas que vos querés mucho y que yo sigo queriendo mucho, aunque no estén físicamente, pero que han laburado mucho en todo esto que venimos charlando, quienes tuvimos la posibilidad de compartir espacios con Diana Zacayans o con Luana Berkins, que fueron personas realmente necesarias, como lo sos vos. Digo, el cupo laboral trans, por ejemplo, ¿no? Tan peleado por Diana y tan resistido especialmente por la policía, ¿no? Porque siempre la prostitución fue la caja chica de la policía en algunos casos. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Ah, Por esto que planteas. bueno, no sé cuándo se pueda publicar esto, pero en el día de ayer, justamente Hoy,
Bueno, en el día de ayer salió un debate hermoso en el Parlamento donde se empiezan a abordar los temas sobre cupo trans y ayer hablaron muchas compañeras de las organizaciones sociales haciendo planteos acerca de el derecho al cupo y al empleo formal dentro de, digamos, del Estado. Puntualmente, me parece fundamental ese debate, tiene que ver con esto que decíamos que era el correlato de el derecho a la identidad, es pensar una identidades situadas, no podemos ya considerar, digamos, la abstracción de las identidades. Tiene efecto en nuestras vidas, tiene efecto en el acceso al empleo, tiene efecto, bueno, vos hablabas de la prostitución, tiene efectos también en las posibilidades de oportunidades que tenga, porque no es casual que más del 80% de las personas trans hayan estado o están en situaciones de prostitución. Entonces, estar en prostitución claramente para la comunidad trans tiene mucho que ver con esas desigualdades estructurales y un mandato que desplaza a las personas dentro de estos espacios. Entonces, y ahí me parece que aparece, que surge un concepto bien interesante para poder pensar, que es la idea de sistema. Y romper un sistema, es decir, por ejemplo, el sistema patriarcal, el sistema de opresión de esas desigualdades, digamos, implica todo un laburo amplio en el sentido de que, por ejemplo, el paso del reconocimiento a la identidad de género es muy importante, pero el reconocimiento del cupo trans es justamente poder tener la textura de saber que hay una protección del Estado para determinadas personas, hay un lineamiento y además, digamos, aporta democracia las personas trans dentro de las instituciones del Estado. Vos cuando Y vayas condiciones de vida, ¿no? ¿cómo? Condiciones de vida impactan en condiciones de vida y Exacto. en Tiene estilos que de ver con ciudadanía poder y acceder a un derechos. sueldo, con poder tener una obra social, con tener seguridad social, poder jubilarte, y también tiene que ver con hacer sustentable tu vida, saber que podés pagar, digamos, el alquiler, que podés comer comida, que podés sostener tu vida y la de tus compañeros, o sea, con las personas con las que estés compartiendo, tu experiencia de convivencia. Entonces, lo que quiero decir es que en todo esto, digamos, el cupo viene a generar una respuesta concreta y pragmática para esa desigualdad estructural que viven las personas trans. Es muy Sí, sí. importante que el Estado tome esa decisión. Porque no lo resolvió el mercado, que no lo resolvió el No, mercado laboral. no. Y Y calculo eso que ya queda a esta altura de nuestra claramente vida, queda claro el lugar que tiene que tener el Estado, ¿no? traducido en esto. Las Eh, están ahí personas estallando. ¿Me escuchás bien? Porque se está ralentizando. empezando esta Bien, pandemia ahí se está atravesando. ralentizando un poco. Sí. Yo A ver. Ahora, me parece que ahí está medio ralentizado. Esperá, ¿eh? Ahí estás. De nuevo, se trabó un ratito. sí, vos me ves ahí. Sí. Digo que siempre que las debo poner, pero claro, Alba, te hago sí, una siempre que consulta. estoy a que se para Hay la cara, una, tenemos, para la cara en una cara tenemos que, graciosa. Acá somos así. Escúchame, Alba, vos sabés que no puedo dejar de pensar en este contexto de pandemia que estamos viviendo y de aislamiento físico, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en cómo se dificulta el acceso a las necesidades básicas de muchas personas trans, travestis, muchos ciudadanos argentinos también, pero en particular, si el colectivo trans y travesti ya venía con una dificultad, digo, esto suma más dificultad. El ministerio, la subsecretaría, esto lo está pensando, cómo lo piensa, cómo lo elabora, qué intervenciones se pueden hacer. No sé si se escucha. sí, se ¿Me escuchó. escuchás? Ah, Sí, bueno. siento que se corte realmente, pero se escucha, ¿verdad? Sí, sí, se Sí, bien escucha. ahí, bien ahí. No, no solamente lo estamos pensando, sino que la verdad es que apenas empezó la pandemia, la cuarentena en Argentina,
surgió la demanda, la interpelación. Dijeron, bueno, pero ¿para qué está el ministerio? Dennos unas manos con esto, tenemos hambre acá. Las organizaciones fueron directamente a hacer planteos a nuestro ministerio y eso claramente nos puso en el eje de tener que brindar respuestas que estén a la altura de estas circunstancias, que son muy, muy tremendas, profundamente desiguales. Por ejemplo, un dato, perdón, que yo en eso, digamos, tenga como ese rulito donde explico quizás algo que para mí es muy importante, y es que realmente la experiencia de las políticas alimentarias en Argentina, es decir, poder llegar con comida a los sectores más excluidos por el Estado, digamos, implicaba romper también con algo de esa lógica de la política alimentaria. Es decir, hay una representación de la pobreza en donde no incluye la diversidad. Entonces, no se le entrega comida a las personas trans y en general, cuando se piensa en políticas, digamos, alimentarias, no se tiene en cuenta la perspectiva de la diversidad. Eso, por supuesto, va a llevar mucho tiempo poder cambiar esos modos de concebir también la textura de nuestra sociedad y de quienes más necesitan hoy. Pero para nosotras fue una demanda impresionante, nos permitió elaborar un montón con las organizaciones sociales, con los estados provinciales, municipales, para poder dar una respuesta concreta frente a, digamos, a la demanda que no se reduce solamente a comida, sino que también tiene que ver con algo que es muy brutal y es un efecto en cadena, que una lo ve de manera social. Yo te lo puedo contar efectivamente conmigo y con otras personas de cómo vivimos muchas veces esas situaciones de violencia donde sentís que cada vez estás como más aislada, más sola, con, digamos, aparece, qué sé yo, la falta de oportunidad, te echan de tu casa, en la escuela te discriminan, terminás, digamos, refugiada con compañeras y esas compañeras a la vez también viven violencias y vos también la vivís por parte de la policía. Entonces, digo, es como todo un efecto en cadena que tiene que ver con, digamos, con la exclusión del Estado. Y entonces, uno de los puntos importantes es saber que, digamos, no se resuelve solo con aspectos vinculados a la comida, sino con la dimensión integral de cómo afecta hoy, digamos, cómo se evidencia hoy las situaciones de exclusión. Entonces ahí hay que contestar con, por supuesto, para nosotras, de manera territorial, que existan una respuesta del Estado en términos alimentarios, pero también poder pensar qué está pasando con la violencia institucional, qué está pasando con los desalojos para las compañeras, qué pasa con la documentación. Hay muchas personas migrantes que están indocumentadas hoy en medio de toda esta cuarentena donde te piden el documento muy seguido y sobre todo, digamos, y no lo piden en abstracto, lo piden muchas veces y tuvimos muchos casos de violencia institucional donde fueron directamente a preguntarles a las personas gay, lesbianas y trans, dame tu documento, ¿qué haces acá? O sea, el concepto de peligrosidad, de algún modo, dentro de los espacios públicos todavía está funcionando. Nosotras estamos haciendo un informe justamente a partir de, además de intervenir en estas situaciones, estamos sistematizando esta información, porque me parece que la experiencia que estamos viviendo, que es una experiencia muy dura, Sí, te tiene escucho, que te ver escucho. también, a ver, Se no sé si. ralentiza, pero te escucho, ¿eh? Ahí no. Ahí, ahí Vale. te escucho, sí. Dale. Bueno, decía esto, que efectivamente tiene que ver con un efecto en cadena y que tenemos que saber contestar, pero también poder leer esta realidad. Esta realidad tiene como un aspecto muy, muy difícil, un desafío enorme para el ministerio, para un gobierno que había asumido en diciembre, y que veníamos de esos años de tantísima, digamos, exclusión. Mirá el impacto. ¿Quién iba a decir que el impacto inflacionario que hemos vivido el año pasado iba a tener tanto efecto hoy, en nuestras condiciones de vida, en las posibilidades de haber ahorrado, de haber sostenido? O sea, es un escenario complejo, es un escenario complejo. Pero frente a esa complejidad también se puede ver cómo, digamos, podemos aprender de esta situación para poder pensar las políticas públicas y la no repitencia. Es decir, digamos, poner el ojo donde hay que ponerlo. Hoy para mí, y creo que para la política pública hoy tiene que estar
digamos, claramente, digamos, la perspectiva del derecho a la identidad, pero vinculada principalmente también a las condiciones de vida de las personas. No es lo mismo. Creo que el Acá, feminismo nos acá están, claro, acá están planteando claramente esto de la necesidad no solo alimentaria, ¿no? Digo, de las personas LGTBIQ+, y están adhiriendo a esto, ¿no? Como que en realidad sí, la ayuda tiene que ver con una cuestión, como vos lo planteabas, de sistema, ¿no? Esto es una cuestión de sistema también. La violencia de las instituciones, la violencia estructural de una sociedad que indudablemente trata mal, maltrata, ¿no? Me acordaba cuando hablabas de ese libro maravilloso, La gesta del nombre propio. sí. Y qué difícil que es a veces gestar el nombre propio, porque gestar el nombre propio es gestar una identidad y gestar un activismo en un contexto sumamente hostil. Y Mm. con esto que venís planteando en cuanto a cómo nos toca esta pandemia, la hostilidad se refuerza mucho, ¿no? Y ahí la angustia también, la angustia para saber cómo se puede ayudar, cómo se puede tender puentes. Bueno, ahí creo que también hay que plantear un escenario complejo, ¿no? Por ejemplo, hay un dato sobre que no mencioné y que creo que muchas compañeras, compañeros están al tanto de lo que estoy hablando. Y es que eh, también el aislamiento obligó a muchas niñas a estar con familias que no respetan, que violentan la identidad de género y que castigan la identidad de género o la expresión del género a la persona, te castigan a vos ya sea por mariquita, por torta, por traba, o sea, realmente hay una actitud de hostilidad en muchos hogares sobre las niñas y adolescentes trans, no binarias, a género, LGBT. Entonces, ahí yo pienso que efectivamente ahí lamento muchísimo que esto haya sucedido en este contexto, en este momento, porque realmente, digamos, para eso necesitas de, unas políticas culturales que vengan a hacer otro encuadre de las situaciones de violencia, algo más comprometido respecto al tema de los circuitos, donde se pueda esto trabajar, donde se pueda acudir, cuál es, digamos, cómo se abordan las violencias dentro de los espacios familiares para niñas y adolescentes LGBT, porque ahí ya no es solamente personas trans. Por supuesto, las personas trans, muchas son echadas dentro de sus hogares, pero también el hostigamiento y la violencia existe para muchas personas LGBT. Y esto es importantísimo, poder trabajar con los temas de violencias dentro de las familias. Y eso creo que ahí todas las escuelas, toda nuestra sociedad, todos los ámbitos del Estado tenemos algo que participar Sí, para sí, poder prevenir la violencia. absolutamente. Yo creo que en este momento les profes, en este caso, bueno, en este caso me compete mi función como profe, en otro ámbito mi función como psicólogo en una institución, desde cada espacio la militancia en el quehacer cotidiano, ¿no? Hoy les profes realmente tenemos, no podemos dejar a la voluntad de quien quiere o quien no quiere utilizar la ley de ESI o implementarla o poder trabajar tantas cuestiones relacionadas con la diversidad. Hoy realmente las escuelas son el lugar social por excelencia quizás, donde atraviesan infinidad de subjetividades y donde se aprende no solo contenido, se aprende un modo de vinculación con el otro, ¿no? Y vos en todos estos años de experiencia, ¿viste cómo efectivamente hablar de diversidad aporta a la emancipación Sí, de las personas, aporta a la soberanía sobre tu absolutamente. cuerpo? Absolutamente. Y no puedo olvidarme de aquella vez donde vos nos gestionaste una invitación para una obra de teatro, Ah, Títeres, de Títeres, Príncipes, otra historia de amor, que estaba basada en el libro, ¿no? De ese título, y donde vos directamente nos dijiste, vamos con les chiques de primaria al Haroldo Conti en el contexto de la ex ESMA, y
yo no me lo puedo olvidar más, ¿no? Porque me acuerdo de ese momento en el cual esos dos títeres de dos hombres que se enamoran y que se besan y les chiques de 6, 7 se miraban y participaban con ellos y de tu calidez en el abordaje, como A mí también cuando se... sí, no, que esa actividad terminaba con un ejercicio muy bonito, que por supuesto con los recursos que había, pero que realmente era muy bonito, que era armar tu propio títere. O sea, también podés Claro, armar tu propia claro. historia en todo esto, ¿no? Como que no termina solo siendo la vida de los otros, sino también una narrativa que habla de vos, o sea, del desarrollo tuyo, de tu propia Y vos sabés que me ha pasado, por eso cuando te convoqué para esta jornada ESI, te comentaba, me ha pasado de chiques que ya más grandes que estuvieron en esa situación y se la recuerdan, y ¿En recuerdan serio? ese acto que fue llegar a ese lugar, esa obra de teatro, ese momento de besos de títeres, ¿no? Que generó todo un movimiento fuerte. Y realmente esto es lo que yo creo que les profes somos personas que aparecemos en la vida de otras y podemos dejar marcas, de las buenas, ¿no? De esas marcas que te pueden ayudar, que te pueden contener, que te pueden dar ternura, ¿no? Y vos sos tierna, vos sos una persona de una candidez y de una ternura realmente muy grande, sobre todo cuando estás en un contexto donde lo que se ve es de mucha injusticia y violencia. Sí, bueno, te agradezco muchísimo la palabra. Pienso que también ahí, de verdad que creo que la gran herramienta para cambiar son nuestras pedagogías. O sea, claramente creo que ese es el punto. No, no sé cuánto de eso se traduce a lo personal. Creo, o sea, o espero que sí. Creo que lo que tenemos que hacer, digamos, definitivamente es hacer una pedagogía. Bien, entendí algo de la pedagogía del amor, pero me Desde ese parece que lugar, que tiene que ver con el acercamiento. Ahí está, ahí está. No te escuchamos ahí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahora, Ahí, ahora sí. ahí está. Vamos siguiendo la Eh, onda. Así, para ir cerrando esta charla que es maravillosa y que va a ser histórica para mí, eh, te quiero preguntar algo a ver, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años este cuerpo social, esta Argentina, en relación a las subjetividades LGBTIQ+? Ay, no veo la hora de transitar esto. Estoy segura que vamos a ser una sociedad muchísimo más fortalecida, diversa. Estoy convencida de que realmente, digamos, la política pública, nuestra sociedad, todos los actores, les actores sociales que estamos involucrados en nuestras luchas, vamos a dar un paso muy importante. Hoy tenemos una responsabilidad, hoy, mira, hoy como punto de partida tenemos una responsabilidad en Latinoamérica. Eso no lo podemos descuidar. Los gobiernos latinoamericanos no van, digamos, en cauce de promover nuestros derechos. En general, todos o la mayoría de los gobiernos latinoamericanos hoy tienen restricción sobre nuestros derechos. No hay ley de identidad de género, digamos, con nuestras hermanas, con nuestros hermanes latinoamericanos. La mayoría de los países tienen esa ley de identidad de género y los que tienen también faltan un ejercicio concreto, mejorar nuestras condiciones de vida y nosotras tenemos una enorme responsabilidad en eso. Entonces, para mí de acá a 10 años va a ser fundamental poder ver cómo podemos hacer todos mucho ejercicio de nuestros derechos, no sé, tanto en la parte propositiva, que es la parte para mí ahora vinculada a la política pública, pero también en las resistencias, en señalar, en transformar, digamos, cada vez más, me parece que aporta la diversidad. Así que re feliz de esperar esos próximos 10 años. Albi,
nos vamos a encontrar en alguna actividad, nos vamos a cruzar en algún momento, ojalá, porque hace mucho no nos vemos. Sabés que contás conmigo y con la escuela siempre. Sí. Eh, tenemos esta posibilidad de que, bueno, en nuestro futuro de 10 años vamos a esperar eso que vos planteás, pero vamos a laburar para eso y te propongo un encuentro dentro de 10 años para que veamos esta entrevista y podamos decir cuántas cosas siguieron cambiando. Me encanta, genial. Te espero entonces en 10 años. Agendame por favor, porque sé que Para tenés todos, una agenda muy ¿eh? Para complicada. todos Por de favor, compañía. Muchas agendame, gracias. no te olvides. Casi que llega, porque tengo Alba, una agenda re compleja, entonces casi que llega al 10 años. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Alba, te mando un besote enorme y en nombre de la escuela, Mariano Acosta, te quiero mandar un abrazo al alma. Te queremos mucho, Alba. Muchísimas gracias a todos ustedes. Abrazo a quienes nos acompañaron hoy y bueno, seguimos en contacto y en las mismas luchas. Un beso grande. Chao, te quiero.